En este domingo de Cuaresma, en el primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos lleva a ver o a examinar un acontecimiento clave en el ministerio del Señor. Recordemos que hace ya algunas fechas de la liturgia hemos celebrado el bautismo del Señor, ¿verdad? Y el bautismo del Señor lo hemos celebrado dentro de la idea de la Epifanía, es decir, de la manifestación del Señor. Acordaos que dentro de las Epifanías de Cristo, una de ellas o la más significativa, ¿no?, es la manifestación a los Reyes Magos, ¿no?, donde Él se da a conocer por primera vez, recién nacido, se da a manifestar como quien es, como el Dios Todopoderoso que se ha hecho hombre y que ha venido para salvar a las naciones, no solamente a un grupo de personas. Pero luego hemos visto esa manifestación gloriosa en su bautismo, donde el Padre mismo confiesa al Hijo. Así como el Hijo confiesa al Padre y la divinidad del Padre, también el Padre confiesa al Hijo y en varios pasajes confiesa la divinidad del Hijo. Y allí se hace presente, se manifiesta la Santísima Trinidad, ¿verdad? Ya lo hemos visto, Jesús siendo bautizado, el Espíritu Santo que desciende en forma corporal como paloma sobre él y la voz clara del Padre. Entonces, en Dios, en la unidad de Dios, porque Dios es uno en su esencia y en su naturaleza, existen estas tres distinciones personales: el Padre, el Hijo y el Espíritu, la Santísima Trinidad. Pero después de ese acontecimiento que da inicio al ministerio de Cristo, porque el bautismo de Cristo es lo que le da inicio a su ministerio como el Mesías, como el ungido del Señor. Por eso el Espíritu desciende de esa manera corporal sobre él. Y de allí Jesús empieza su ministerio. Pero ¿cómo va a empezar ese ministerio? A través de una prueba. Jesús, en ese momento ungido por el Espíritu, no empieza su ministerio ya de una forma gloriosa, magnífica, ya poderosa. No es que todos le reciben bien, no es que todo ya va rodando. Apenas Jesús es bautizado, lo que viene a continuación es el desierto y la prueba de la fe. Y eso va a ser un modelo para lo que es la vida cristiana. Aquellos que pensamos o podemos pensar que la meta es que una persona reciba a Cristo, se bautice. No, esa no es la meta. Ese es el inicio. La meta es que la persona, luego en el desierto de la prueba que va a ser su vida, persevere en fidelidad hasta el final. Esa es la meta. La meta no es llegar a que una persona recibió al Señor o se bautizó. Esa es sola la puerta. Luego hay que recorrer el camino en el desierto y por la gracia de Dios llegar hasta el final. Y eso es lo que Jesús nos enseña en su propia experiencia de lo que ocurre aquí, en las tentaciones del Señor en el desierto después de su bautismo. Ese es el evangelio que estamos viendo hoy. Después de haber sido bautizado el Señor, nos dice San Mateo, versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lleva a Jesús al desierto? Lo lleva ese mismo Espíritu en el que él ha sido bautizado, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que ser probado. La fe tiene que ser probada. Y eso es una realidad para cada cristiano. Cada cristiano tiene que comprender que su fe tiene que ser puesta a prueba. El primer modelo es el de Jesús, pero también eso lo va a experimentar cada cristiano en su vida cristiana. Por eso vemos a
Santiago que, refiriéndose a Abraham, él dice, ¿no fue acaso justificado Abraham por sus obras cuando ofreció a su hijo Abraham? San Pablo dice que fue justificado por la fe y Santiago dice que fue justificado por sus obras, porque cada uno está hablando de momentos diferentes. Al inicio, Abraham creyó y obedeció y fue justificado por esa fe sin nada de lo que tuvo que hacer. Realmente, obedeció, pero él no tuvo en ese momento una prueba dura como después la tuvo cuando Dios le pidió que le ofrezca a su hijo. En ese momento su fe fue puesta a prueba y eso fue años después. En su caminar, su fe fue puesta a prueba de una manera fuerte. Y allí, por supuesto, siempre, movido con la ayuda divina, pero Abraham obedeció. Obedeció. Entonces, este camino que nos muestra Jesús, este patrón que vamos a ver en Cristo, es la forma en la que Dios obra en nosotros. Ahora, Jesús fue llevado al desierto inmediatamente. El desierto es el lugar en el pensamiento hebreo, es el lugar donde habitan los demonios. El desierto es aquel lugar inhabitable, aquel lugar que no es compatible con la vida, aquel lugar donde habitan las bestias. Está la muerte y están los demonios. Es el lugar donde se experimenta la prueba. ¿Por qué Jesús tenía que ir al desierto, ¿no? Vamos a profundizar un poco más en esto. Pero lo interesante aquí es que es el Espíritu quien le lleva, ¿no? Es decir, Dios lleva a Cristo para que sea probado, porque Cristo tiene que vencer. Esa es la clave aquí. Porque Cristo ha venido para salvarnos. Y Cristo, en su experiencia como el Mesías y en su ministerio, Él tiene que vencer donde el hombre ya ha fallado. Aquí es donde está la clave. Por eso la primera lectura que hemos hecho hoy es la lectura del Génesis, de la caída. Porque Jesús es el postrer Adán, Él es el Adán definitivo. El primer Adán falló. Allí vemos a Adán y Eva fallando ante los ataques del diablo. Ahora, en estas tentaciones de Cristo vamos a ver lo mismo que pasó con Adán y Eva al principio. Me refiero a lo mismo con lo que el diablo hace. ¿Qué es lo que hizo el diablo con Adán y Eva en esa lectura? Los sedujo. La primera táctica del diablo para llevarnos a la perdición no es venir y atacarnos agresivamente. Eso no es lo que hace el diablo. Lo que hace el diablo es seducirnos sutilmente. Seducirnos de tal manera que nosotros mismos nos vemos envueltos y fascinados en lo que se nos ofrece. En lo que ahora empezamos a codiciar. ¿Qué es lo que el diablo hizo con Eva, no? Le está ofreciendo a ella, ¿no? Primero tergiversando el mandamiento de Dios, porque le dice, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo árbol. En ningún momento Dios les dijo que no podían comer de todo árbol. Eso era una mentira. Pero él está retorciendo lo que Dios dijo, torciendo la palabra de Dios para hacer ver a Dios como quien es el aguafiestas, el que te está diciendo no quiere tu gozo. Lo que está queriendo Dios es que no disfrutes de todas estas cosas. Inicialmente Eva reacciona y dice, no, bueno, Dios nos ha dicho que no podemos comer de un solo árbol, de los demás sí. Pero, ¿sabes qué? El diablo ya le sembró la duda. Porque ella prestó oído. Y el diablo ya le ha hecho a ella pensar que a lo mejor las intenciones de Dios no son las mejores para ella. Y que Dios no quiere que ella disfrute de lo que debe disfrutar. Y acto seguido, cuando ella le dice, no, Dios nos ha dicho que no comamos de un árbol porque cuando lo comamos moriremos, ya el diablo va, como se dice aquí en España, a saco. Ya va y le dice, no moriréis. Es decir, ya el diablo lo que está haciendo es contradecir abiertamente lo que Dios ha mandado. Y en ese momento ya le acuña en la mente a Eva una idea clara. Es mentira lo que Dios ha dicho. No va a pasar nada
si tú desobedeces. Al contrario, lo que te va a pasar es maravilloso, porque ¿sabes qué va a pasar? Vas a ver las cosas como Dios. Esa es la seducción del diablo. ¿Qué es lo que le está ofreciendo el diablo a Eva? Te estoy ofreciendo realizarte de una manera que Dios no te la ha ofrecido. Vas a ver las cosas y vas a disfrutar de tu existencia de una forma en la que Dios no te la ha ofrecido. Vas a conocer el bien y el mal. Vas a ser como Dios. Dios sabe que cuando comas eso vas a ser como Dios. Entonces lo que el diablo le está ofreciendo a Eva es muy seductor. Y claramente nos dice ese texto en Génesis que Eva vio que el fruto era codiciable. Es decir, todo lo que la serpiente le estaba ofreciendo, esa seducción de lo que le estaba ofreciendo, para Eva fue codiciable. Y ahí empezó la catástrofe del pecado. Cuando elige obedecer a las seducciones del diablo, que si os dais cuenta, todas esas seducciones ¿a quién apuntan? A uno mismo. Todo lo que le está ofreciendo el diablo es para ti, para ti. Tú vas a conseguir esto. Tú vas a ver las cosas de otra manera. Tú vas a conocer el bien y el mal. Tú vas a ser como Dios. Centrado en uno mismo, ¿no? Y esa es la seducción del diablo, que se la cree Eva, pero arrastra a Adán, y Adán es el principal responsable porque él es el cabeza de su familia. Por eso Cristo tiene que venir al desierto, porque donde Adán y Eva cayeron, ahora Cristo tiene que vencer para dar inicio a la nueva humanidad. La primera humanidad está caída, corrupta y totalmente dañada por el pecado de Adán, el pecado original. Todo ser humano que nace después de Adán nace en pecado. Nace con un corazón que tiende hacia el mal. Es un corazón que está contaminado por esa naturaleza pecaminosa, con esa concupiscencia, y estamos bajo el juicio de Dios. Así nacemos y necesitamos ser rescatados de esa condición. Para eso tuvo que venir Cristo, para deshacer esa obra del diablo que hizo caer a través de su seducción y su instigación a Adán y Eva. Entonces Cristo tiene que ir allí, al terreno donde está Satanás, al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Pero a diferencia de Adán y de Eva, Cristo tiene que vencer y venció. Las tentaciones en él no pudieron. No pudieron. Entonces Jesús tenía que restaurar lo que estaba caído. Pero no solamente Jesús iba al desierto para ser el nuevo Adán, sino que también Cristo tenía que ser, o tenía que resumir en él mismo a todo el pueblo de Dios, que a lo largo de los tiempos se rebeló una y otra vez contra Dios. Cuando el pueblo, la nación de Israel, que estamos viendo también en las lecturas de la oración matutina, cuando el pueblo sale de la esclavitud de Egipto, luego en las profecías se dice, el Señor dice, llamé a mi hijo de Egipto. ¿A quién se refiere con su hijo? Se está refiriendo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es visto para Dios como un hijo, como un solo hombre. Pero ese hijo se representa en Cristo. Es decir, Cristo aquí en el desierto está en él mismo, resumiendo y reuniendo a todo el pueblo de Dios que ha fallado una y otra vez, porque el Israel que salió de Egipto y fue bautizado en el agua y en el mar, y que comió y bebió, o sea, San Pablo nos dice en Corintios que ese pueblo de Dios fue bautizado en Moisés en el río, y participó de la Eucaristía porque comió y bebió, o sea, eran como el pueblo de la alianza, ¿no? De la antigua alianza, que pasó por ahí, pero en el desierto, ¿qué pasó?
Cuando salieron de allí y fueron liberados de la esclavitud de Egipto y entraron en el desierto, otra vez el lugar de la prueba, el lugar donde están los demonios, el lugar donde se produce la tentación, en ese lugar el pueblo falló una y otra vez. 1 Corintios 10. El pueblo se entregó a la idolatría. El pueblo se entregó a sus pasiones, a la lujuria, a la mundanalidad. El pueblo adoró a los dioses falsos. El pueblo murmuró contra Dios y tentó a Dios pidiendo alimentos y cosas. El pueblo una y otra vez falló en ese camino. Y Cristo va aquí al desierto para remediar otra vez esto. Él es el que representa al pueblo de Dios y otra vez Él va a cumplir lo que el pueblo no pudo. ¿Para qué? Para dar inicio al nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Entonces, aquellos que se preguntan por qué Cristo tuvo que ir al desierto, a donde dicen, pues no hacía falta que vaya al desierto, o sí hacía falta. Cristo tenía que vencer y esa era la primera victoria que tenía sobre el diablo. Toda su vida será una victoria sobre el diablo y especialmente la cruz. La cruz es donde Él ya aplasta la cabeza de la serpiente. Aplasta la cabeza de la serpiente y le quita el poder del dominio que tenía sobre la muerte y otras cosas. Cristo allí vence y destruye. Y ahora está a la diestra del Padre y volverá a juzgar. Por eso todavía el diablo anda suelto por aquí. Pero el diablo ya está vencido, pero ahora sigue haciendo daño. Por supuesto el diablo con un poder más limitado, pero sigue haciendo daño. Y sigue tentando y sigue arrastrando a muchos a la condenación a través de la desobediencia y de la rebeldía por su seducción, como lo hizo con Eva. Ese es el motivo y es la primera parte que yo quería tocar de por qué Cristo va al desierto, ¿no? Y ahí podemos ver cómo en Cristo se resume todo el Antiguo Testamento para dar inicio a una nueva vida, para dar inicio a una nueva alianza, para dar inicio al nuevo pueblo de Dios que es la iglesia el día de hoy. Ahora, vamos a ver cómo es que el tentador ataca a Cristo, ¿no? Nos dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Fijaos lo sobrenatural que tiene este evento, porque nosotros cuando ayunamos y ahora en Cuaresma hacemos ayunos a veces de un día y nos sentimos tan débiles, ¿no? El Señor Jesús ayunó 40 días, lo cual es algo sobrenatural. Que a nadie se le ocurra, por favor, ayunar, porque cuando en el texto bíblico nos habla de ayunar, es que realmente no comió nada, ni comió ni bebió, ¿no? Estuvo 40 días el Señor en un ayuno que es obviamente sobrenatural. Es Dios y hombre, y esto fue algo milagroso y que Cristo hizo, ¿no? Pero eso nos muestra que Jesús fue al desierto llevado por el Espíritu, pero llevó para pelear una guerra espiritual. Jesús ya sabía a qué iba. Y esto nos muestra que el ayuno es una arma poderosa en la guerra espiritual. Eso es lo primero que nos muestra esto. Es que el ayuno a veces simplemente... Hay cristianos que el ayuno simplemente pues lo desechan, ¿no? Como si fuera una práctica legalista o algo del Antiguo Testamento. No sé, hay unas ideas raras acerca del ayuno, pero el ayuno en todo el Nuevo Testamento, enseñado por Cristo, practicado por Cristo, enseñado por los apóstoles, practicado por los apóstoles y por toda la iglesia primitiva y toda la historia de la iglesia temprana y casi toda la historia de la iglesia, el ayuno es una práctica necesaria, no es opcional en la vida cristiana. Así como orar no es opcional, el ayuno no es opcional en la vida cristiana. Y es una herramienta vital para la guerra espiritual. Como no hay ayuno, de verdad no hay victoria en las luchas espirituales. No hay consagración verdadera a Dios si no existe el ayuno. Es un arma poderosa, es un sacrificio de alabanza a Dios, es una herramienta que nos lleva a morir a nosotros mismos, a renunciar a nosotros mismos y ofrecerlo a Dios. En la caridad y en el sentido que Jesús lo enseña, ¿no? No un ayuno legalista, ¿no?
en el sentido que Cristo lo enseña. Y el Señor está allí batallando en el desierto a través del ayuno y de la oración, por supuesto. Eso es para lo que está allí Cristo. Pero fijaos que después de un ayuno de 40 días aparece el tentador. O sea, el tentador aparece después de un tiempo cuando ya Jesús debería estar exhausto, ¿no? En la carne. Y en el momento de mayor debilidad aparece el diablo. Es como que el diablo esperaba que Jesús esté ya muy deteriorado, ¿no? En el ayuno. Y aparece, ¿no? El tentador. Así es como le llama aquí a Satanás el texto. Y le hace 3 tentaciones. Mucho se ha hablado acerca de las 3 tentaciones y verdaderamente hay mucha riqueza cuando uno profundiza en esas 3 tentaciones y uno puede leer mucho a los padres de la iglesia y a muchos maestros sabios que tienen enfoques muy profundos acerca de cada tentación porque se puede hablar mucho. Y obviamente mi intención aquí no es hablar de todas las aristas que se pueden tocar de estas 3 tentaciones, ¿bien? Pero sí podemos ver algunas cosas interesantes. Lo primero, la primera tentación. Cuando el Señor tuvo hambre, la serpiente, Satanás, le dice, si eres hijo de Dios. Y esto es un argumento que va a usar Satanás constantemente aquí. ¿Qué es lo que le está diciendo a Jesús? Si tú eres quien dices ser, ¿verdad? Y lo está probando a través de esto, ¿no? Está intentando ir también a su orgullo, ¿no? Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el que dices ser, la segunda persona de la Trinidad, si tú eres el que ha creado todas las cosas, por medio de ti ha sido hecho el universo, con tu voz se ha creado todo. Si tú eres de verdad el Hijo de Dios, ¿qué haces ahí muerto de hambre? Tú no mereces estar ahí muerto de hambre. Tú eres el eterno Hijo de Dios, el Verbo divino. Di la palabra y será hecho. Si tú eres de verdad, dile a esa piedra que se convierta en pan. Y este argumento va a usar Satanás constantemente. Está apelando al orgullo de él, ¿no? De quién eres tú, ¿no? ¿Quién eres tú? Pues di a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo está apelando también o está utilizando la humana debilidad de Cristo en ese momento. Así como Cristo es totalmente Dios, es totalmente hombre y en su humanidad él está experimentando realmente hambre. Y hay una necesidad natural por una parte de comer, pero una necesidad a la que él está renunciando voluntariamente en el ayuno. Efectivamente, el diablo está allí alrededor de Cristo y lo está instigando y lo está seduciendo. Es lo mismo que hizo con Eva. Está allí y no lo está forzando, no le está agrediendo, luego sí lo hará. Cuando llegue a la cruz, ya el diablo no le está seduciendo, el diablo está moviendo sus hilos para llevar a Cristo a través del sufrimiento hasta la cruz y la muerte. Está moviendo sus hilos, él no sabe que eso es su propia destrucción, pero lo está haciendo y él hace daño. Pero aquí lo que está haciendo es seducir. Le está seduciendo, ¿no? Le está haciendo, a través de la debilidad humana, le está llevando a esto. ¿Por qué? Porque Cristo se ha comprometido a entrar en un combate espiritual a través del ayuno. Y el diablo le está queriendo llevar a que rompa ese voto, a que rompa ese compromiso. Y le está tentando. Materializa estas piedras o haz que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta de Jesús es: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, el Señor Jesús, como ya sabemos, le responde a cada tentación con la palabra de Dios. Es decir, este es el contraste con Eva, ¿no? El diablo lo que hizo es torcer la palabra de Dios con Eva. Eva contestó un poco como era la cosa, como se le había dicho,
pero de pronto el diablo ya directamente le dice no vas a morir. Y ella no se afirma en lo que Dios le ha revelado, en decir, no, sí, Dios ha dicho que vamos a morir. No. Ella se tragó el cuento, como decimos, y se dejó seducir, pero Jesús no. Jesús no se deja seducir ante los argumentos que le está presentando Satanás. Y le responde firmemente con lo que Dios ha revelado, con lo que Dios le ha dicho. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al verse vencido en esta tentación, ¿qué hace el diablo? Le llevó a la santa ciudad, es decir, le lleva a Jerusalén, y lo puso sobre el pináculo del templo. El pináculo del templo era el punto más alto del templo. Tenemos que ver también, el templo de Jerusalén estaba siempre lleno de mucha gente, ¿no? Era un lugar muy concurrido, un lugar enorme, era un lugar muy hermoso y muy concurrido. Le pone allí y le dice otra vez, si eres hijo de Dios. O sea, otra vez, ¿no? Como digo, está pinchando en este punto del orgullo, de quién eres, ¿no? ¿Qué dignidad tienes tú, no? Si eres el hijo de Dios, échate abajo, dice. Y fijaos la astucia del diablo, como Jesús antes le ha dicho o le ha respondido con la palabra de Dios, porque le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ahora fijaos la astucia de Satanás. Le dice, oye, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, le dice. ¿Qué está haciendo el diablo? Otra vez lo mismo que hizo con Eva. Está torciendo la palabra de Dios, porque el diablo conoce muy bien la Biblia. El diablo conoce muy bien la teología. El diablo obviamente tiene una capacidad intelectual muy superior a la del ser humano. Él es un ángel. Y los ángeles, que son espíritu puro, es decir, que no tienen cuerpo, espíritu, tienen capacidades intelectuales mucho más altas que un ser humano. Son seres mucho más poderosos, entienden las cosas mucho más que nosotros y son muy, muy astutos. El diablo sabe por dónde nos da. Él sabe por dónde encajar los golpes para que a nosotros nos entren. Y Él está aquí por un lado, por otro, pero claro, Jesús es eterno, es el Hijo de Dios. Pero le dice, escrito está, le dice el diablo. Pues le está diciendo, vale, ¿quieres con Biblia? Con Biblia. Con Biblia. Escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Le está citando el Salmo 91, que es ese salmo de la confianza en el Señor, ¿no? Ese salmo de la confianza en el Señor y que ese salmo aplica pues en primerísima persona a Jesús como Dios encarnado, ¿no? Como aquel que plenamente está en la complacencia del Padre, ¿no? El tema es que después, ¿no?, de ese versículo, ¿no?, en el Salmo 91, es que le dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, y el versículo siguiente dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. O sea, en ese mismo salmo está diciendo que Cristo aplastará al diablo, a este cachorro de león y al dragón. Pero Satanás no está utilizando ese salmo completo, está cogiendo la parte que él quiere para llevar a Jesús a la desobediencia. Una vez más, a través de su orgullo, le está diciendo, mira, oye, considérate tú quién eres. Y ahora tírate de aquí. Y en otras palabras, muestra quién eres tú. Porque tírate en este lugar que es tan público, donde están todos los sacerdotes, donde están todo el pueblo de Israel, viene aquí a ofrecer los sacrificios. Tírate y muestra tú que eres el Hijo de Dios, porque Dios te va a sostener, te va a llevar con sus ángeles, porque eso te lo ha prometido. Está escrito en los Salmos
que no va a tropezar tu pie en piedra. Fíjate la astucia y la maldad del diablo. Por todo sitio está. Por todo sitio está y nos está intentando engañar. Pero esto que pasa aquí con Cristo pasa, por supuesto, en la vida de los creyentes. Hasta aquí vamos viendo dos tentaciones. Una que tiene que ver, vamos a decirlo así, con la carne, ¿no? Con esa parte de la naturaleza física y nuestras necesidades. ¿Cuántas veces Dios permite que en el desierto que es la vida cristiana, va a ser ese desierto, ese tránsito hacia la herencia eterna? Permite Dios que el diablo nos pruebe a través de situaciones en las que nuestra carne y nuestra propia naturaleza y fragilidad humana se ve puesta allí en escena. El diablo es muy astuto y a través de las necesidades a veces de nuestra naturaleza física nos pone a prueba para ver si caemos. Y el diablo nos ofrece cosas, de las cosas de este mundo, de esta vida. A través de las necesidades. A través de las necesidades. El diablo nos pone en situaciones para que caigamos. Pero también siempre apunta y utiliza nuestro propio orgullo. Como lo está intentando hacer con Cristo. Nos pone en un lugar alto y te dice, mira, exhíbete ahora. Pero mira, ¿cuánto vales tú? No dejes que a ti te pisoteen de esta manera. Tú vales mucho. Tú puedes conseguir estas otras grandes cosas, hazlo. No importa que transgredas estos mandamientos, no pasa nada. Hazlo, no va a pasar nada. Lo que ha dicho Dios no es tan grave la cosa. Hazlo. Y esas son las voces que oímos en este mundo todo el tiempo. Todo el tiempo. El tema es que nosotros elegimos escuchar la voz de Dios y creer y confesar la palabra de Dios como la hace Jesús aquí. Dice, no, porque escrito está esto, no lo que tú me ofreces. Y a veces de pronto el mismo demonio o salta el mundo movido por Satanás y te dice, no, porque escrito está también que tú puedes hacer esto. Yo alguna vez tratando con una persona, ¿no? Que había, bueno, la que me lo contaba fue la víctima, no fue el que hizo lo malo, ¿no? Pero cometió un pecado muy, muy grave, ¿no? Una cosa que es incluso un delito, ¿no? Hacia otra persona. Y esta muchachita me dijo, ¿no? Que esa persona, supuestamente cristiano, ¿no? Supuestamente cristiano, se amparaba en que decía que San Pablo dice todo me es lícito, ¿no? Todo me es lícito. Entonces, fijaos cómo el diablo puede llevar a una persona a través de su propia concupiscencia a retorcer un versículo de la Biblia, sacarlo de su contexto para su propio mal, para justificar tus acciones pecaminosas. Entonces, el diablo es experto en hacer eso, en llevar a las personas a la autojustificación. La autojustificación es cuando tú mismo quieres convencerte a ti mismo y a los demás que estás en lo correcto. Y ese es el problema que te lleva a cauterizarte, ¿no? Cuando ya tu conciencia está cauterizada, ¿no? Porque tú ya te has convencido a ti mismo de que estás bien y quieres convencer a los demás de que estás bien. Y esa es la artimaña que utiliza el diablo, ¿no? Y aquí está intentando con Cristo, ¿no? Razonar con él, está intentando hacer ver que es lógico, él es el Hijo de Dios. Es normal que él salte porque en la Biblia se le ha dicho que no va a tropezar su pie en piedra, que los ángeles lo van a coger. No te preocupes. Pero aquí hay un pecado gravísimo que es tentar a Dios. Lo que le está pidiendo Satanás que haga Jesús allí es poner a Dios a prueba. Tentar a Dios significa poner a Dios a prueba. Es decir, ¿tú has prometido esto, Señor? Pues vamos a ver si es verdad. Y por esa razón Jesús le responde, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, veamos la dinámica.
El diablo es muy astuto, rebusca argumentos, argumenta incluso con la Escritura, pero cuán necesaria es la respuesta sabia que tiene aquí Jesús. Jesús obviamente Él es Dios, Él mismo es el verbo de Dios, Él mismo es la palabra de Dios, y Él mismo va a coger y va a decir, no, 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 no. Escrito está también, y le está diciendo, lo que tú me estás diciendo está torcido. Y eso fue lo que Eva no hizo. Cuando el diablo le dijo a Eva, no podrás comer de todo árbol, ¿no? Eva responde, pero luego le dice, no morirás. Y ahí Eva debió decir, sí moriré. Porque Dios dice que sí moriré. Y aquí Jesús le está diciendo a él, no, no, no. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No pondrás a prueba a Dios. No pongamos a prueba a Dios. Muchas veces jugamos con la gracia de Dios. Ponemos a prueba a Dios a ver hasta dónde, ¿no? Oh, Dios va a estar ahí siempre. Y Dios siempre está, en un sentido, llamándonos al arrepentimiento. Pero no debemos poner a prueba a Dios. Y eso fue lo que hizo también el pueblo de la antigua alianza. Pusieron a prueba a Dios, tentaron a Dios en el desierto. Y eso es lo que dice San Pablo. Tentaron a Dios en el desierto. ¿No nos dará carne? ¿No nos darás cosas mejores? No vivieron con contentamiento. Pusieron a prueba a Dios. Y a Dios no se le pone a prueba. La siguiente tentación y la última. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fijaos. Lo vuelve a llevar a un lugar muy alto, que era un monte muy alto. ¿Y qué es lo que le permite ver? ¿Qué es lo que le permite ver desde allí? Todos los reinos del mundo. Y en el Evangelio de Lucas, me parece que es allí donde dice que Satanás le dice todos los reinos del mundo que a mí me han sido dados. Es decir, Satanás desde la caída de Adán y Eva, él es el Dios de este mundo, no Dios con minúscula. Él es el príncipe de la potestad, es el que tiene el poder sobre los reinos y las riquezas de esta vida y todo esto que nos gusta tanto, ¿no? En la carne. Todas las vanidades y todas las cositas que este mundo te ofrecen y que son tan, otra vez la palabra, seductoras. Lo que el diablo utiliza para atraernos. Todos los encantos de esta vida, de este mundo, ¿no? Vanidoso y perdido y encerrado en sí mismo, ¿no? Y todo eso es lo que el diablo le ofrece a Jesús. Todo esto vas a tener. Todo esto le está diciendo, te lo ofrezco, es para ti. Te vas a comer el mundo. Anda, que eso no es lo que nos dicen todo el tiempo, ¿no? Las personas de esta vida, ¿no? Tienes que realizarte aquí. Tienes que aquí tener todo lo que tú puedas, abundar en todo esto porque se vive una vez. Se vive una sola vez. Claro que se vive una sola vez y después viene el juicio, como dice San Pablo. Entonces, vivir una sola vez no significa que tengas que vivir para ti mismo y para buscar las vanidades de esta vida. Eso es lo contrario al cristianismo, ¿no? El cristianismo justamente es toma tu cruz y sígueme. Despójate, no vivas para ti, no te entregues a lo que este mundo te ofrece, sino sigue a Cristo. Porque el triunfo del cristiano, la gloria del cristiano, no está en esta vida, está en la venidera. Está en el reino de Dios cuando se manifieste en la venida de Cristo, en el reino eterno, en la gloria venidera. No aquí y ahora. Aquí es el desierto. Aquí es la prueba. Aquí es el lugar de la batalla, del combate. Aquí no es el Edén, el paraíso, no. Pero el diablo quiere que creas que sí.
El diablo es el que quiere que tú veas este mundo como tu paraíso. El diablo es el que quiere que tú veas esta vida como lo que debes alcanzar y lograr y poseer. Y eso es lo que el diablo está haciendo con Cristo, le diciendo, olvídate de tu misión. Olvídate de que tú tienes que llegar a la cruz. ¿Para qué vas a ir a la cruz, hijo de Dios? Lo que tú tienes que hacer es vivir y disfrutar las riquezas que yo te estoy ofreciendo. Tú tienes que disfrutar de lo que este mundo te ofrece porque yo te lo voy a dar. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que el diablo de verdad lo da. Cuando las personas, por supuesto Cristo nuestro Señor venció, pero estas mismas artimañas utiliza el diablo con cada cristiano. En medio de ese camino del desierto, el diablo te está diciendo, pon los ojos en las cosas de este mundo. Entrega tu vida para llenarte de lo que este mundo te ofrece. Yo te voy a dar maravillas en esta vida. ¿Sabes cuál es la condición? Que me adores. Que yo sea tu Señor. Eso es lo que dice el diablo. Lo único que tienes que hacer es entrega tu vida a mí. Y yo te voy a dar aquí y ahora eso que tanto anhelas. Y eso con lo que te estoy seduciendo. En buena cuenta ofrece maravillas. Los que caen, efectivamente, ofrece maravillas el diablo. Pero esas maravillas son todas una mentira. Porque todo lo que este mundo nos ofrece, o que el diablo nos ofrece a través de este mundo, se va a terminar. Y por eso Jesús nos dice que no somos de este mundo. El Señor Jesús en su oración sacerdotal le dice al Padre, están en el mundo, hablando de sus discípulos, pero no son de este mundo. Guárdalos, guárdalos en tu nombre. Esa es la realidad en la que debe vivir el cristiano. Eso no significa que el cristiano obviamente no pueda disfrutar de los, vamos a decirle así, de las bendiciones legítimas que tiene la creación y esta vida. Por supuesto que sí, y esta creación la ha hecho Dios. Es el sistema pecaminoso del mundo y las vanidades del sistema de pecado del mundo la que el cristiano no puede permitir en su vida porque van a dominar su mente y su corazón y su voluntad y lo van a llevar a adorar al diablo. Entonces el cristiano no puede vivir con la mente llena del sistema de este mundo, de ese sistema pecaminoso, corrupto, que te aleja de la voluntad de Dios, que te aleja de la obediencia a Cristo, que te aleja del camino de Cristo, para llevarte a vivir una vida como la vive el que no conoce a Dios. Eso es lo que quiere el diablo para arrastrar a las almas a la condenación. Y es lo que hace. Ofrecernos todo eso que este mundo perdido ofrece. La respuesta de Jesús, vete Satanás. Y ya la respuesta de Jesús aquí es contundente, ¿no? Vete Satanás. Fuera, basta ya, ¿no? Porque escrito está otra vez la revelación de lo que Dios ha dicho en verdad. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Está diciendo, a nadie más se debe adorar, sino solamente a Dios. Lo que el diablo le está ofreciendo a Jesús son mentiras. Todo lo que pasa en esta vida va a terminar, pero Jesús tiene la gloria eterna y su reino es eterno. Todo le pertenece, pero Él mismo se sujetó de forma voluntaria a padecer muerte y hasta la muerte de cruz. Él se despojó a sí mismo, como dice San Pablo en Filipenses, se anonadó, se despojó a sí mismo, dejó su gloria divina para venir a este mundo en humillación como un hombre, caminar en debilidad y en renuncia, renunciando justamente a las vanidades que el diablo ofrecía para llegar hasta la cruz y entregarse por nosotros, para el perdón de nuestros pecados y nuestra salvación. Y lo que el diablo le está ofreciendo no es, vive aquí y ahora la gloria que yo te ofrezco, que es mundana. Pero Jesús sabe que para ir a esa gloria tiene que pasar primero la cruz, la muerte y la cruz.
Ese es el camino del cristiano. El cristiano tiene que comprender que no hay gloria si primero no hay cruz. Y tenemos que ser unidos a la muerte de Cristo, como lo hemos sido en el bautismo, pero en nuestra experiencia de vida. Vivir muriendo, para que en el día de la resurrección experimentemos la gloria plena. Repito, no significa que aquí los cristianos no tengamos también disfrute, no tengamos también gozo del Espíritu. Claro que sí, claro que sí. Pero en cuanto a las vanidades y al sistema pecaminoso de este mundo que nos ofrece toda esa vanidad, el cristiano tiene que vivir una vida de muerte. Porque si no, va a morir espiritualmente. Así que en ese momento el diablo se va, cuando Jesús da esta respuesta contundente, y vinieron ángeles y le servían, ¿no? Se va este ángel caído, tentador, y vienen los ángeles siervos de Dios Altísimo, los ángeles que han servido a Cristo desde la eternidad, porque Él ha creado a los ángeles, y le servían. Ahí vemos el ministerio tan precioso de los ángeles santos, que sirven a Cristo y que sirven a la iglesia en medio de nuestras batallas. Están los ángeles pendientes a lo que ocurre. Hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros seamos sabios cuando estamos viendo aquí cómo actúa el diablo, que sepamos discernir y ver cómo es que el diablo intenta seducirnos a través de muchas cosas en nuestra vida. Que seamos conscientes de cómo lo hace, que no seamos ingenuos y no tengamos la actitud de Eva, de Adán, del mismo pueblo de Israel en el desierto, que tengamos el modelo de Cristo en esa batalla, en el ayuno, en la oración, en la obediencia y en la sujeción, como la tuvo Cristo hasta el final. Por supuesto, sin la ayuda de la gracia de Dios esto es imposible, pero pidámosle a Dios esa gracia, que nos ayude el Señor, hermanos, en esta batalla y en esta cuaresma que empezamos. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.